Amados hermanos, queridos amigos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a este estudio de la palabra del Señor. En esta tarde estamos estudiando el libro de los jueces. Nuestro hermano Carlos la semana pasada pues nos dio ya la introducción al capítulo 8 y hoy vamos a ver el libro de los jueces, capítulo 8, versículos 22 al 35. Es un estudio muy bueno que lo estamos realizando, el cual el Señor nos está instruyendo muchísimo, nos está animando muchísimo y nos está exhortando también, ¿no?, a través de su palabra. Así que vamos a pedir en esta noche, pues en esta tarde, la dirección del Señor para que nos ayude, para que nos dé entendimiento, para que nos redarguya y que sea de provecho para nuestras almas espirituales. Les invito a hacer una oración, amados hermanos, queridos amigos. Amantísimo Dios y Padre nuestro, queremos en esta tarde, bendito Dios, honrar y glorificar tu santo nombre, Padre. Venimos, bendito Dios, con un corazón humilde, con un corazón sincero, bendito Dios, a pedirte, Padre, que abras nuestros entendimientos, bendito Dios, que abras nuestro corazón, Padre, para recibir tu palabra, bendito Dios, para ver en qué hemos estado fallando, bendito Dios, para ver en qué podemos tomar dirección en nuestras vidas, Padre. Muchísimas gracias, Padre, porque hablas a tu pueblo, bendito Dios, hablas a tus hijos, Padre Santo, y a través de tus hijos también que pueda llegar este mensaje, bendito Dios, a las personas que aún no te conocen, que escuchan este estudio, bendito Dios, y que tú toques sus corazones, Padre. Te dejamos este tiempo en tus manos, bendito Dios, agradeciéndote por la oportunidad que nos das, bendito Dios, de poder escudriñarla, de poder disfrutar de tu palabra, bendito Dios. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, queridos amigos, pues les invito, si tienen la palabra de Dios por ahí cerca, que la cojan, que la disfruten, porque vamos a estudiar algunos pasajes, ¿no? Y como les dije, vamos a dar lectura en el libro de los jueces, capítulo 8, versículos del 22 al 35. Y si tienen la Biblia a mano, pues vamos a leer unidos este pasaje. Dice la Escritura: y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno de los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Ellos respondieron: de buena gana te lo daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno de los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió 1700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un ephod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras de ese ephod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Luego Jeroboam, hijo de Joás, fue y habitó en su casa, y tuvo Gedeón 70 hijos, que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo, y lo puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiezeritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal-Berith, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor.
ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Hasta aquí hemos visto en el estudio de nuestro hermano Carlos de la semana pasada de cómo Gedeón se iba poco a poco olvidando de quién le había llevado a la victoria. Tomó decisiones muy apresuradas sin consultar a Dios. Y eso hizo mucho daño al pueblo. Ahora empieza a tomar decisiones a la ligera, nuevamente sin consultar a Dios. Al pueblo de Israel se le había olvidado que fue Dios quien les dio la victoria, que fue Dios quien los había salvado, en este sentido, de la mano de los madianitas. Dice, vamos a regresar un poquito para atrás. Dice el capítulo 7, versículo 14. Y su compañero respondió y dijo esto: no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. En la visión que ve este hombre dice, Dios ha entregado en manos de Gedeón a los madianitas y a todo el campamento. Era Dios mismo el que estaba obrando. Era Dios mismo el que les estaba librando de la opresión de los madianitas. Y en el versículo 18 dice, yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Nuevamente vemos que primeramente le ponen adelante a Dios, por Jehová y por Gedeón. ¿Por qué? Porque Jehová les estaba dando la victoria. Recuerden la historia de que ellos eran muchísimos y Dios solamente había escogido a 300 israelitas para que fueran a luchar contra los madianitas, ¿no? Pero ahora su razonamiento es, Gedeón, tú debes ser nuestro rey. Viendo los versículos que nos tocan ahora, el razonamiento de los israelitas eran que querían hacer de Gedeón su rey. ¿Por qué? Le dice, porque tú venciste a Madián. Como vemos, Dios había entregado a los madianitas en manos de Gedeón. Y ahora el pueblo le dice, porque tú venciste a Madián. Es triste cuando las personas pierden la memoria, ¿verdad? Cuando no se acuerdan de quién es uno. Eso lo vemos pues con las personas mayores, ¿no? Cuando un hijo va a ver a su padre, pues es triste escuchar que le pregunta, ¿y quién eres tú? ¿No? Y así los israelitas se olvidaron de que Dios era el que les había liberado de la opresión de los madianitas. Y le dice, porque tú venciste a Madián. Israel quiere rechazar a Dios y a sus métodos, a los métodos que ha elegido para gobernarles. Dios les envía un juez. ¿Para qué? Para que trabaje con la crisis en la que andaban en ese momento, con la crisis espiritual, con la crisis de la idolatría, para que este juez trabaje en ese aspecto, por la cual estaban atravesando en esos momentos una crisis muy dolorosa, muy dura, pero era por causa de ellos mismos. Esta crisis de idolatría se la buscaron ellos mismos. Y Dios manda a este juez para llevar de nuevo al pueblo a vivir bajo el reinado de Dios. Ahora, si Gedeón aceptaba tal proposición,
Israel tendría un rey designado o escogido por los hombres. Y ese reinado pasaría automáticamente a otras personas. Normalmente heredan ese reinado los hijos del rey. Y entonces, viendo esto, Gedeón se da cuenta de cuál es el verdadero motivo que lleva al pueblo de Israel a hacer esta petición. Ellos querían ser gobernados por un hombre y no por Dios. ¿Por qué? Porque a un hombre es fácil manipularle, pero a Dios, con Dios no podemos hacer estas cosas. Si Dios nos da una orden, nosotros simplemente tenemos que obedecer. Y aquí querían ser gobernados por Gedeón, querían ser gobernados por un hombre y designaron a Gedeón. Y Gedeón se da cuenta de cuál es el verdadero motivo que lleva a Israel a hacer esta petición, ¿no? Ellos querían hacer lo que les daba la gana. Y la respuesta de Gedeón a la petición de ellos, ¿cuál fue? Versículo 23. Dice: mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Jehová señoreará sobre vosotros. Con un rey tendrían motivos. Con un rey que ya esté al frente de ellos, los israelitas ya no tendrían motivos o necesidad de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque irían directamente al rey. Ya no habría necesidad de consagrarse a Dios. Y aquí el pueblo era lo que quería, ¿no? Quería un hombre al cual acudir para ya no buscar a Dios, no pedir a Dios que les salvase y no esperar en Dios, no esperar en el tiempo de Dios, sino que al hombre le podían exigir y exigir, ¿no? En cambio, con Dios es diferente. Con Dios debemos de esperar la voluntad de Dios, esperar que Él trabaje. Y no solo esperar, sino descansar en Él. Que Él sea nuestro Salvador, que Él sea su Salvador. El deseo que tiene Israel de un rey es en realidad un esfuerzo que quieren ellos hacer para su autosalvación, para no depender de Dios, sino que ellos mismos, decir nosotros mismos nos valemos por todo, nos valemos para todo, nosotros mismos podemos hacer esto o aquello, ¿no? Pero Dios es el que tiene la última palabra. Y al pedir esto, al pedir un rey, Dios más adelante les da un rey. Y vamos a ver que les va de mal en peor. ¿Por qué? Porque el hombre falla. El hombre se equivoca. Pero nuestro Dios no falla. Él es el único que puede llevarnos por el camino correcto, por el camino de la salvación. Él es el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es nuestro amado Dios. A Él debemos servir y a Él debemos buscar. A Él debemos pedir que nos libre de todo mal. ¿Y qué les dice Gedeón? No seré Señor sobre vosotros. No, yo no les gobernaré, sino que sea Jehová el que señoreará sobre vosotros. Y al decirles esto, pues Él como quiera les estaba animando a obedecer a Dios, animando a obedecer al rey que tenían en ese momento, o al rey que ya tenían. Les está diciendo, no les hace falta otro rey, ya tienen un rey, y es Jehová. En este versículo realmente podemos ver que es realmente la última vez que Gedeón recuerda quién es Dios. ¿Y quién es él en las manos de Dios? ¿Y qué puede hacer él en las manos de Dios? Pero casi de inmediato
se contradice. Él se negó a ser rey de Israel porque ese honor solo le pertenece a nuestro amado Dios. Y luego dice en el versículo 24 al 26 que Gedeón les hace una petición. Se podría decir que es una petición válida, porque él les había librado de la esclavitud. Gracias a él, pues ellos habían recibido ese botín, ¿no? El oro y todo lo que habían quedado de los madianitas, ¿no? Y él les hace una petición del versículo 24 al 26 y les dice: y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Ellos respondieron, de buena gana te lo daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno de los zarcillos de su botín, y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió 1700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Les hace una petición, les dice que del botín que ellos tienen, les den a Gedeón una parte, ¿no? Y ellos no se niegan, porque a la verdad no tenían. Y era algo que ellos habían adquirido después de haber acabado con el ejército de los madianitas, ¿no? Y dice, de buena gana te lo daremos. No les fue duro darles algo que ellos habían cogido sin haberse esforzado, sin haber trabajado mucho tiempo, ¿no? Encima no hicieron nada siquiera para la guerra, no movieron un dedo, ¿no? Entonces Dios dice, de buena gana te la daremos. Y así se vuelve Gedeón un hombre muy rico. Aquí vemos una similitud de cuando Israel se hizo el becerro de oro para adorarlo al pie del monte Sinaí, para adorarlo de camino a la tierra prometida. Recuerdan que ellos salieron de Egipto, salieron con todo lo que tenían y llevaban mucho oro, porque eran personas trabajadoras y ahí sí, les había costado adquirir el oro que tenían, ¿no? Eso, si quieren acompañarme, está en Éxodo, capítulo 32, versículos del 1 al 4. Dice la palabra del Señor: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ay, tremendo, ¿verdad? Nosotros podríamos decir ahora, qué pueblo más malagradecido, ¿no? Qué pueblo más rebelde. Pero también a nosotros nos pasa muchas veces muchas cosas similares, ¿no? Y con todo el oro que Gedeón recogió, dice la escritura que se hizo un efod, que puso en Orfa, su ciudad. Regresando al libro de los Jueces, versículos 27 y 28, nos habla acerca de esto. Dice: y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar y fue tropezadero. A Gedeón
y a su casa. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel y nunca más volvió a levantar cabeza y reposó la tierra 40 años. El efod. Se hizo, dice, un efod que puso en Ofra su ciudad. El efod que hizo Gedeón, lo que hizo fue corromper a Israel. Dice que Israel se corrompió. ¿Qué está pasando aquí? Si hace un momento dice que Dios es el rey de todos ellos, y ahora dice que se hace un efod. Tremendo. El efod lo usaba el sumo sacerdote en el tabernáculo, en el lugar donde Dios estaba presente. Entre su pueblo, que en ese momento ese efod se encontraba en Silo. Esto lo podemos ver más adelante, capítulo 18, versículo 31. Dice, así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho, todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. El efod verdadero, el que Dios había mandado hacer, estaba en Silo. Posiblemente, Gedeón quería tener un recuerdo de esa gran victoria cuando luchó contra el ejército de los madianitas, ¿no? Y él dijo, pues yo quiero tener un recuerdo, algo que me recuerde de lo que había pasado, ¿no? Y que sea de recuerdo para las demás generaciones. Nosotros cuando vamos a visitar otras ciudades, otros pueblos, también nos gusta traer recuerdos, ¿verdad? No está mal. No está mal traer un recuerdo de aquella ciudad. Lo que está mal es hacer adoración a ese recuerdo, ¿no? Porque en todo lado hay imágenes, hay cosas, ¿no? Y uno puede traer cualquier cosa de ellas. Lo malo está en hacer un ídolo al recuerdo que nosotros traigamos del lugar que visitemos, ¿no? Y aquí ese fue el problema. No estaba mal que él tenga un recuerdo de la victoria que había tenido ahí contra los madianitas. Lo malo era que eso formó parte de la idolatría de Israel, no solo de Israel, sino también de su propia familia. Y esto dice la Escritura que se convirtió en un tropezadero para él, para su familia y para su pueblo, para el pueblo de Israel. ¿Qué vemos aquí? Que el hecho de que Dios los libró de sus enemigos, ellos no habían sacado todavía la idolatría de su corazón. Recordemos que los estudios anteriores, ellos caían en la idolatría. Y aquí vemos que ellos todavía, después de todo lo que Dios había hecho por ellos, no habían sacado la idolatría de su corazón. El enemigo más grande de Israel, como hemos visto hasta ahora, no eran los pueblos de alrededor, no eran los madianitas, sino eran ellos mismos. Cada uno de ellos estaba tan sumergido en la idolatría que hizo que un pequeño efod, dice la escritura, ¿qué hizo ese efod? Hizo que el pueblo se prostituyera. Versículo 27. ¿Qué quiere decir esto? Que abandonara a Dios y empezaran a adorar el efod, un simple recuerdo de cómo Dios los había salvado, de cómo Dios les había rescatado, les había dado la libertad. Ese pequeño recuerdo terminó siendo el Dios de ellos. ¿Recuerdan al pueblo de Israel ahí en el monte Sinaí?
Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Un becerro es el Dios de ellos. Después de que Dios iba delante de ellos. Podríamos decir que es algo tan inofensivo. Muchas veces nos hace apartar de la verdadera adoración. Algo tan inofensivo que parezca que puede destruirnos a nosotros y nuestras familias. Ahora la pregunta que nosotros nos debemos hacer es: ¿cuál es el ídolo que está destruyendo mi vida? ¿Cuál es el ídolo que puede destruir mi vida? Cuando uno es jovencito, pues se enamora, ¿no? Puede ser una novia no creyente. Ha pasado, queridos hermanos. Pero por el amor a esta chica, el jovencito ha dejado la iglesia, ha dejado de adorar a Dios y va tras los ídolos de su amor. Lo mismo pasa con las jovencitas. Se enamoran de un chico que no es creyente y el amor a este chico pues le va a apartar a Dios. Puede ser que un novio o una noviecita, al no ser cristiano, nos aparte de la verdadera adoración. O algo que nos dé placer, algo que nos haga sentir tan bien, que nos haga olvidar muchas veces momentáneamente de Dios. Un ídolo puede ser un coche que cuidamos más que a nuestra familia. Puede ser nuestro trabajo, que estamos sumergidos en nuestro trabajo y nos olvidamos de Dios, de nuestra familia y de todo lo que nos rodea. Todo lo que le quita el tiempo a Dios y a su familia en esta cultura modernista, disfruta de sus propios ídolos. Y tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, las fiestas. Hasta por salud nos dicen: quédense en casa, no hagan fiestas. ¿Y qué vemos? Fiestas ilegales, fiestas clandestinas, sin respetar la distancia de seguridad, sin mostrar ningún respeto por la vida, ¿no? Es que si yo no voy de fiesta, no vivo. Yo cuando vine acá a España me hablaron de las noches madrileñas. Yo dije: ¿qué será eso, no? Pues ha sido de las fiestas nocturnas que viven en Madrid. Y eso les hace falta a mucha gente. Les hace falta salir, estar en el bar, estar donde ellos quieran. Puede ser un ídolo la música. Que viene un grupo y que sí o sí tengo que estar ahí. Puede ser el deporte, puede ser la comida, puede ser los viajes, etcétera, etcétera. Y en Primera de Corintios, el apóstol Pablo pues nos habla de esto, ¿no? Nos dice que debemos huir de la idolatría. Debemos alejarnos de la idolatría. Eso está en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 14. Dice la palabra del Señor: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid de la idolatría. Escapar de la idolatría. Correr hacia donde no encuentro yo la idolatría, ¿no? Escapar de la idolatría. Amados hermanos, examinémonos a nosotros mismos y veamos si tenemos algún ídolo en nuestras vidas. Algo que haga que Dios sea distante en nuestras vidas. Algo que esté ocupando el lugar que a Dios le corresponde. Versículos 30 y 31.
Dice que tuvo 70 hijos, muchas mujeres. Y cuando Dios había dicho una sola mujer, ¿no? Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán uno solo. Pero aquí dice que tuvo muchas mujeres. Entonces, ¿cómo podemos ver? No quería ser rey, pero ¿qué? Quería vivir como rey. Quería vivir como tal. Gedeón sigue actuando más y más como un rey. Como vemos en la estructura que dio a su familia. Que vemos 70 hijos. Y cuando vemos 70 hijos, no puede ser de una sola mujer, ¿verdad? Pobre mujer. 70 hijos. Dice de muchas esposas. Y un hijo de una concubina. Y todo esto es de alguien que aspira un reinado. Incluso llamó a su hijo ilegítimo Abimelech. Y ahora preguntémonos, ¿qué quiere decir Abimelech? Abimelech quiere decir mi padre es rey. Él no quería, pero incluso al hijo le puso ese nombre. Mi padre es rey. Así como Gedeón, hay muchos que quieren solo el reconocimiento, el ser idolatrados, el ser observados, el que sobresale por los demás hombres, ganar influencia y recibir amor de los hombres. Pero el verdadero siervo sabe que su servicio es para honrar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Un verdadero siervo sabe que es por Dios todo lo que está haciendo. A diferencia de Gedeón, nuestro Rey y Salvador resistió la tentación de ser gobernador en este mundo, con poder sobre cada una de las naciones. Vamos a ir al Evangelio de Lucas. Les invito a abrir esta porción de la Escritura. Lucas capítulo 4, versículos del 5 al 8. Nos dice la Escritura: y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. ¿Y a quien quiero la doy? Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El Señor Jesucristo, ustedes dirán, bueno, pues como era Dios, ¿no? Era hombre, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Tuvo hambre, tuvo sueño, se cansó, se fatigó. Tuvo todo lo que nosotros tenemos. Sin embargo, Él sabía a quién se debería adorar y nos dio ese ejemplo. El Señor Jesucristo no vino, dijo, para ser servido. No vino para que todos los hombres le dieran la gloria, sino para servir. Estamos en Lucas, vamos a regresar a Marcos, capítulo 10, versículo 45. Dice la Escritura: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él nos ha rescatado, Él nos ha dado ese ejemplo. Nosotros simplemente somos siervos del Rey. Y como tal debemos obedecer todo lo que Él nos demanda.
Vamos a ver otro pasaje en Mateo, capítulo 25. Mateo 25, versículos 21 al 23. Dice, y su señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y el 23 también dice lo mismo, su señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Esa es nuestra gran recompensa. Que el Señor nos diga, bien, buen siervo, en lo poco has sido fiel. Lo que hacemos nosotros para el Señor es poco para lo que el Señor hizo por nosotros, amados hermanos. Así que les animo, trabajemos para el Señor. Dejemos todo lo que obstaculice nuestra relación con el Señor y adorémosle, honrémosle, glorifiquémosle, demos nuestro tiempo, démosle todo lo que supuestamente tenemos nosotros, que es de nosotros, démosle al Señor. ¿Por qué? Porque es de Él. Amados hermanos, bien buen siervo y fiel. Que eso se quede grabado en nuestros corazones. Y que podamos presentarnos delante del Señor con un corazón sincero, con un corazón libre para adorarle, para exaltarle. Amados hermanos, que Dios les bendiga y que sea de provecho. Que el Señor Jesucristo pues llene sus corazones. Amén.